Bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. En Bruselas Te Quiero hablamos de lo que ha ocurrido en Europa esta semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para el continente. Soy Maeve McMahon, gracias por vernos. Entre los temas de la semana, todos los ojos puestos en Irlanda. Dublín saltó a los titulares la semana pasada tras fuertes disturbios en las calles. El gobierno irlandés culpa de este caos a radicales inspirados por la ultraderecha. Los irlandeses afirman que Irlanda es un país abierto y seguro, pero en el fondo hay una serie de problemas estructurales. Analizamos lo que ha ocurrido y por qué. Además, la COP28 ha arrancado en Dubái. Científicos, activistas del clima y la ONU piden medidas urgentes. El mundo está en llamas, pero aquí en Europa el mensaje es ir más despacio. El Pacto Verde Europeo debe esperar. Con las empresas y los ciudadanos europeos luchando por llegar al fin de mes, nos preguntamos si el nuevo modelo de crecimiento ecológico debe quedar en pausa. Damos la bienvenida a nuestros invitados esta semana. Jonas Fernández, eurodiputado de los Socialistas y Demócratas. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Tamara Atienzar, periodista de Radio Alma. Hola, gracias por invitarme. Y Carmen Rengel, periodista del Huffington Post. Muchas gracias, un placer. Pues muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, pero como siempre, antes de escuchar sus opiniones, un poco de contexto para nuestros telespectadores. Luis Albertos nos cuenta más. Ha pasado más de una semana desde que un ataque con arma blanca dejó 3 heridos en Dublín y provocó que cientos de personas saquearan y sembraran el caos en las calles. Provocada por rumores sobre el origen inmigrante del presunto autor, una turba de extrema derecha incendió vehículos y se enfrentó a la policía. Mientras Irlanda asimila las consecuencias, recientes elecciones celebradas en Europa muestran el auge de una visión xenófoba y su influencia en la política. La semana pasada, Geert Wilders se impuso en las elecciones generales holandesas, siguiendo la tendencia de Giorgia Meloni en Italia. Con las encuestas mostrando un creciente apoyo a partidos afines de cara a las elecciones europeas del año que viene, nos preguntamos si el populismo de extrema derecha se está convirtiendo en la nueva normalidad. Las palabras de Luis Albertos. Jonas, empezamos con usted y hablamos primero quizás de Dublín. Porque ¿cómo lo han visto de estas imágenes, de estas escenas de Dublín aquí? Bueno, pues con preocupación, ¿no? Con preocupación en la medida en que en Irlanda no habíamos visto situaciones similares, ni había una percepción de un discurso xenófobo en la sociedad y que se une también, como habéis puesto en el corte previo, a una ola que recorre toda Europa, que esconde un nacionalismo preocupante, ¿no? La cuestión es que, o quizá lo que deberíamos preguntarnos es en qué medida esto también es Europa, ¿no? Y si repasamos la historia del continente, es una historia de conflicto entre los nacionalismos y aquellas aventuras o aquellas iniciativas para vivir en paz, en concordia. Pero mira, ahora la imagen de Dublín está manchado. Esta imagen de Dublín, una Dublín simpática, estas malas noticias no son buenas para la reputación, para el negocio, para el turismo. Tamara. No son para nada buenas. A mí, igual que a Jonás, me sorprendió muchísimo. Lo escuché por la radio y no me lo podía creer que en Irlanda estuviera sucediendo esto. Y creo que sí que estamos yendo hacia esa nueva normalidad en la que los discursos de odio van entrando no solo por parte de la extrema derecha, sino partidos de derechas que están asumiendo también esos postulados y poco a poco parece que esas ideas son como un virus que van deambulando por ahí y a mí personalmente me parece muy preocupante, la verdad. Y Carmen, este mensaje pues ha inspirado, es lo que hemos leído, otras protestas similares en Lyon esta semana, todo el mundo comunicándose con Telegram y aplicaciones así. Está yendo muy rápido y además está dejando a los gobiernos un poco perdidos, porque por lo que nos está llegando es que no saben quiénes son, no saben cómo se organizan, si hay cabecillas, si hay liderazgo. Lo importante ahora me parece frenarlo y saber cómo atajarlo y no hacerlo solo desde una perspectiva policial, que han sido los primeros anuncios que ha hecho el gobierno de Dublín, de vamos a poner más cámaras de vigilancia en la calle, más armas, más teaser.
pensemos también en lo social. Es un país que, desde luego, como decían los compañeros, ha sido una sorpresa para todos, porque es un ejemplo de convivencia, y tener ahora ese foco de radicalidad ahí, igual nos está lanzando alarma, una señal de alarma de que socialmente puede haber un problema y que eso puede ir a más, se puede consolidar en un movimiento político, en más violencia. Así que veamos cómo socialmente, en la capa más epidérmica, se trata también, y no solo con soluciones. ¿Y los políticos están perdidos con temas así? En su grupo, por ejemplo, ¿qué haríais? Bueno, pues hay debates, ¿no? Yo creo que, como decía Carmen, no puede haber una perspectiva exclusivamente policial, ¿no? Es decir, este tipo de conflictos, no solamente estos, en general, la violencia que ¿no? de manera puntual, más o menos puntual, en muchas capitales europeas vemos en las calles, pues la estrategia basada exclusivamente en la seguridad o en las medidas policiales no son, por una parte, no son suficientes. Por otra parte, el debate sobre el uso de las cámaras en las vías públicas yo creo que tiene otra connotación sobre los derechos individuales y, en fin, las libertades públicas en las que Europa también se asienta. Y el problema es que la respuesta social, ¿no? O la respuesta de intentar resolver los problemas subyacentes, pues son respuestas de más medio plazo, ¿no? que suelen ser más difíciles de implementar. Pues nada, a los políticos les gustan mucho, ¿no? Pensar un poco en medio plazo y no en... Pero bueno, para saber por qué se produjeron estas escenas en Dublín durante la hora punta en la principal calle comercial, O'Connell Street, hablamos con Cian O'Cruher, profesor de criminología en la Universidad de Maynooth. El COVID fue realmente un momento de radicalización, en el sentido de que atrajo a mucha más gente que simplemente se opone a las condiciones del confinamiento, y se vieron expuestos inicialmente a teorías conspirativas antivacunas y contra el confinamiento, para luego pasar a ideologías racistas, transfóbicas y homófobas más extremas. Creo que hay algo más que solo racismo contra los inmigrantes, pero parece que vamos a ver más ataques, sobre todo porque la policía estatal irlandesa se ha mostrado muy reacia a enfrentarse a la amenaza emergente de la extrema derecha en Irlanda. Los irlandeses se mitifican a sí mismos sobre lo acogedores que somos. Hemos tenido uno de los regímenes más restrictivos de Europa en cuanto a la acogida de solicitantes de asilo. Las palabras del profesor Cian O'Cruher. Ya, a mí me parece interesantísimo lo que dice. Tenemos que hablar de convivencia. Es fundamental. No puede quedarse solo en esa estrategia que le estaba diciendo, ¿no? Hay que interesarse mucho por las raíces de este movimiento, estudiarlo bien y dar respuestas inmediatas. Me parece que es uno de los ejemplos, precisamente, como estamos viendo cómo se multiplican por toda Europa, que hay que atajar las cosas muy rápido. Si se dejan crecer, el problema luego es mucho mayor y no sabemos qué duración puede tener. Hemos visto, están creciendo. Y están creciendo. Sí, sí. Están creciendo y con las elecciones al Parlamento Europeo a la vuelta de la esquina. De hecho, leía que los sondeos pasaban de 130 a las fuerzas de extrema derecha, 130 escaños, a 180. Entonces, claro, si hay gente que es capaz de votar a estos partidos es porque esas ideas ya han entrado ahí en la sociedad, y creo que son partidos que proponen una serie de medidas muy duras y que no dan respuesta a los retos tan grandes que tenemos ahora por delante en el tema de la migración, del medio ambiente, digitalización. Creo que no van a ser capaces de dar las respuestas que ahora necesitamos, con cambios realmente profundos. ¿Y su partido tiene propuestas y pueden conectarse con la gente mejor? Bueno, pues en ello estamos, ¿no? Es verdad que a veces no es todo lo sencillo que nos gustaría, pero yo creo que la familia socialdemócrata europea tiene una respuesta clara a estos problemas, ¿no? Es decir, una defensa de la Unión Europea, de los valores democráticos, de la educación como instrumento de inclusión, del desarrollo de políticas sociales que puedan proteger o evitar que en algunos escenarios algunas personas que, en fin, pudieran no saber muy bien qué hacer con su vida acaben, ¿no?, en estos círculos de delincuencia. Y bueno, pues ahí está el debate, ¿no? Es verdad que tampoco es extraordinariamente nuevo. Es decir, yo recuerdo hace 5 años, antes de las elecciones pasadas, que también hablábamos del incremento de la extrema derecha en el Parlamento, y así ha sido. Es verdad que se ha gestionado, pero así ha sido. Y como decía antes, si uno repasa la historia de Europa,
esto ha ocurrido de manera permanente en nuestra Lo que es muy historia. peligroso aquí es el mensaje que hay detrás de esta gente que ponían en su Telegram, un grupo de Telegram que se llamaba Suficiente es Suficiente, y ponía matar a todos los inmigrantes. Es gravísimo, es que hemos llegado a una situación de hartazgo para las que los partidos tradicionales en mayor o menor medida no han tenido todas las respuestas que los ciudadanos necesitaban, y estos partidos, como decía Tamara, se han crecido sobre soluciones mágicas que la persona más cansada, incluso aunque no sea un fascista, por ejemplo, se hablaba mucho en tiempos de Meloni, los italianos no son fascistas, pero han terminado votando por esa opción. ¿Cómo respondemos a los ciudadanos? ¿Cómo conseguimos darles lo que necesitan sin que caigan en este tipo de soluciones hasta el punto de entender que la violencia es válida y es legítima? Bueno, la Unión Europea ha sido eso, ¿no? Es decir, el inicio de la construcción europea después de la Segunda Guerra Mundial es una respuesta para resolver algunos de estos problemas que se habían generado en el periodo de entreguerras en nuestro continente, y la Unión Europea ha sido útil a este objetivo. Estamos viendo un renacimiento de los nacionalismos, un renacimiento de los discursos xenófobos, de este odio que percibimos. Y este odio es contra también muchos de los políticos tradicionales. Sí. Sí, yo creo que es un odio, podríamos decir, contra el sistema en general. Yo no creo que podamos hablar de que ofrecen soluciones, que son mágicas. Yo creo que las personas que están, mi percepción, ¿no?, de las personas que entran en esos espacios, no es tanto por las soluciones que estos partidos de extrema derecha ofrecen, que yo creo que son difícilmente creíbles, sino simplemente como un hecho de hartazgo, ¿no? No sé, como una respuesta de protesta contra el sistema, más que pensar. Te aferras a ese cambio, sí. Exacto. ¿No? Bueno, también queremos tener otra perspectiva sobre lo que ha ocurrido en Irlanda, y hemos hablado con Herman Kelly del Partido de la Libertad de Irlanda. Escuchen sus palabras sobre los disturbios y la migración en su país. Me opongo a la violencia política tanto como a la inmigración masiva. Creo que el sistema de fronteras abiertas e imprudentes del gobierno, que permite la entrada en el país de un gran número de varones de origen desconocido no controlados, ha provocado un aumento de la violencia y las agresiones sexuales, como ha ocurrido en otros países como Francia y Alemania. Creo que es muy peligroso para la gente que vive en Irlanda, y creo que el gobierno realmente tiene que pensárselo 2 veces y cambiar su rumbo. Las palabras de Herman Kelly, igual conocen a Herman Kelly porque estaba siempre al lado de Nigel Farage hace muchos años, cuando Nigel Farage estuvo aquí, justo antes del Brexit. Se está viendo la equivalencia en los discursos. Vincular inmigración a delincuencia es gravísimo. En el momento en el que esto se repita y se genere cierto público y haya quien lo transmita por estos grupos de Telegram o lo que sea, tenés el caldo de cultivo ideal para que prosperen. Sí. Este señor apuntaba maneras hace tiempo y ahora tiene además el incendio en casa, que es lo más grave. No, y el discurso de la inmigración masiva, ¿no? Es decir, el discurso de la gran sustitución, ¿no?, del gran reemplazo que alimenta la extrema derecha. Pues, hombre, obviamente Europa debe ser un continente de acogida donde las fronteras deben gestionarse. Es que no hay una Europa de fronteras absolutamente abiertas. Yo no sé en qué Europa vive. No hay una inmigración masiva. Después está la vinculación. Sí, pero que es muy fácil decir que vienen de fuera y que nos están quitando lo nuestro, y la gente pues que se lo crea y que diga es que hay que proteger más las fronteras, este tipo de argumentos que van calando al final. Y también me parece interesante algo que leía, que es que decían, como ya comentaba, que los partidos de centro, incluso de derecha también, se están acercando más a esos postulados porque arrancan votos, pero también vemos que la extrema derecha, en su discurso antieuropeísta, cada vez es menos anti-Unión Europea, pero sí es más supremacista. Y esto también es un problema porque es como cambiar los valores desde dentro, los valores de la Unión Europea. Qué peligroso esto que dice Tamara, porque es cierto que la derecha ha llevado a su terreno muchas de los postulados de la agenda de la ultraderecha, lo cual es gravísimo, porque al final es comprarle la moto, que diríamos en español. Y luego también de estos partidos de ultraderecha, Wilders es el mejor ejemplo esta semana, han rebajado también su discurso. Él ha dicho, meto en el cajón la islamofobia, pero
porque tengo la opción de gobernar. Al final, si se equilibran las dos balanzas, ahí tenemos los pactos que estamos teniendo por toda Europa. Y volviendo a hablar, de hecho, de la semana pasada de los Países Bajos, donde los holandeses se fueron a votar y Geert Wilders salió muy victorioso, el líder del Partido por la Libertad, conocido por ser muy anti-europeo, anti-islam, anti-inmigrantes, dijo también que quería prohibir las mezquitas y el Corán en sus campañas anteriores. Claro que no creo que hay garantía de que se convertirá en el primer ministro. Lo ha sido capaz no sé si va a ser capaz de formar un gobierno, no creo, pero lo que está diciendo, su mensaje, y tenía también mucho apoyo de Viktor Orbán después de su victoria. Estaba diciendo enhorabuena. Sí, de Le Pen, de Abascal, todos, sí, a coro. Sí. Sí. Bueno, que quizá por dar una nota positiva, hace algunas semanas veíamos el resultado de las elecciones en Polonia, Sí, ¿no? Quiero decir, yo creo que todos los europeístas y demócratas celebramos que Ley y Justicia vaya a dejar el gobierno en Polonia. Polonia es un gran país, importante por su tamaño, por su historia, por su geografía, y debemos celebrar que vuelvan, ¿no?, al corazón de Europa. Es Así verdad que esta semana en el Parlamento estuvieron hablando más de Donald Tusk que de Geert Wilders. Bueno, hablamos de Tusk hace 2 semanas, esta semana ha sido más ¿Y la gente, su partido está preocupado por Geert Wilders o Hombre, no? por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Además, la familia socialdemócrata había hecho una apuesta muy importante en Países Bajos con la candidatura de Timmermans, el acuerdo con los verdes. ¿Qué pasó con Frans Timmermans? Que tuvo un sprint final muy bueno, pero Timmermans, faltó un todo poco el de mundo ahí tiempo. decía, pues Frans Timmermans es muy bueno porque puede hablar 7 idiomas, pero no puede hablar con la gente. No puede hablar el idioma de la gente. En los últimos días de campaña parece que se recompuso precisamente porque en los otros debates no parecía que lo que al final la estadística nos ha dado, que la ultraderecha iba a ganar. Y hubo un voto de rechazo que yo creo que él se lo trabajó muy bien, la verdad. También es mérito propio, de mérito de otros, por el programa que llevan, pero mérito suyo. Pero no le llegó, le faltó un poco de campaña. Es cierto que ahora lo que comentabas parece que no va a haber suma, pero son 37 escaños, no los puedes eludir. Sí. Es un número tan alto que cómo los arrinconas. Y todos los analistas están coincidiendo en que uno de los puntos fundamentales por los que han subido más es porque se les dejó la puerta a pactar con ellos. Antes no se ha hecho. Sí. En parte por enemistad de Rutte, en parte Claro. porque no nos gustan sus ideas, bueno, muchas cosas. Pero es cierto que en el momento en el que le dejas la puerta abierta, ellos la toman. Y eso tomará. Sí, es lo que está pasando en otros muchos países. Y hemos estado también mirando los mensajes de Geert Wilders, sus tweets, lo que estaba poniendo en Twitter. Está un poco más suave ahora su mensaje, pero sigue diciendo cosas como es suficiente, los Países Bajos no pueden aguantar esto más, cerrar fronteras y cero solicitantes de asilo. Así que se ve que hay mucha gente también en Holanda que apoya este mensaje. Su mensaje. Sí, y lo que comentaba Carmen, de que se van uniendo a la derecha y entonces esas ideas van pasando, la gente las asume y en muchos países que empiezan a gobernar o con el apoyo de la extrema derecha, la derecha no consigue dominar a estos partidos y a estas ideas. Y entonces pues la gente se lo acaba creyendo y es muy, muy peligroso porque son argumentos que van directamente a las emociones. ¿Es un fracaso de la izquierda, Jonas, quizás? Bueno, es el fracaso de la izquierda, el fracaso de los partidos tradicionales, el fracaso... Es decir, como decía, también hay buenas noticias en este continente, ¿no? Quería decir, hablábamos de Polonia. España también. España está ahí, hay otros gobiernos en otros países que han dado respuesta o donde el crecimiento de estos nacionalismos de extrema derecha pues en fin, no han llegado a los niveles que hemos visto en Países Bajos. Y bueno, yo no sé si es fracaso o no fracaso. La cuestión es que su campaña está funcionando. Su manera de hablar con la gente. Hay que combatirlos directamente. Y esto es un matiz quizá necesario. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo hay mucho debate sobre el cinturón sanitario a la extrema derecha, Sí. no darle escoba. En mi opinión, hay que combatirlos. O sea, no vale con decir, no quiero saber nada de ellos, hago como que no existen. Hay que hablar juntos. Muy de acuerdo. Hay que combatirlos. No puedes hacer como que no existen, porque si haces eso, solo hacen que crecer. Claro. Y además eso nos ayudaría mucho a combatir la desmemoria. Me parece que desde la clase política, los propios ciudadanos, no nos damos cuenta del riesgo que han tenido, ¿verdad? Cuando entran finalmente en las instituciones, hay veces que es pura dejadez, como estamos viendo con Vox, por ejemplo, donde está entrando que no hace nada en España, pero si lo dejas crecer más y llegan a gobiernos nacionales,
Llevará su tiempo, pero tenemos episodios históricos que desmentir eso todo es. lo que... me temo, de acuerdo. me temo que nos quedamos sin tiempo para más, pero sin duda volveremos a tratar este tema. Pero por ahora quédense con nosotros, porque después de la pausa hablaremos de cómo la Unión Europea planea luchar contra el cambio climático en Dubái. Hasta pronto. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews. Soy Maeve McMahon y con nuestros invitados estamos hablando de algunos de los temas más destacados de esta semana. Una de ellas es la sensación de fatiga climática en los Estados miembros y las empresas en relación con el Pacto Verde Europeo, justo cuando la COP28 se puso en marcha en Dubái. Aquí en Bélgica, por ejemplo, el primer ministro Alexander De Croo no deja de repetir que, sobrecargando a la gente con normas y reglamentos, corremos el riesgo de perder el apoyo público a la agenda verde. ¿Cuál es su postura al respecto? Yo creo que no tenemos que perder de vista que el Pacto Verde ha sido uno de los mayores logros de esta legislatura, muchísimos años de trabajo, una carga legislativa, un trabajo impresionante y no lo podemos dejar tirar por la borda. Entiendo que haya llamamientos a la prudencia, como decía la presidenta de la Comisión, ver la capacidad de absorción que se tiene de todas esas medidas. Entiendo también que el año que viene hay elecciones, que hemos tenido elecciones nacionales importantes en los últimos meses y algunas por venir, las que se puede hacer referencia a ese cansancio climático, a esa fatiga de la que estábamos hablando, porque pueden saturar un poco al ciudadano, pero no se puede perder de vista. Es una apuesta fundamental a la que no hay que renunciar, que se ha frenado un poco por la pandemia y por la guerra de Ucrania, que es cierto que el dinero no prospera, no sobra, pero por favor que no se le meta la tijera hasta el punto de hacer, no sé si decir menos útil, no quiero ser drástica, pero de no rebajar la carga de una legislación y unas medidas que son fundamentales y han puesto a Europa en la cabeza de la lucha verde. Jonas, en su opinión, si Europa no da ejemplo, ¿quién le dará? Por eso tenemos que seguir dando ejemplo en este ámbito, ¿no? y en otros. La verdad es que han sido 5 años o casi 5 años de un trabajo legislativo, como decía Carmen, muy importante, que ha afectado a muchos sectores de la economía europea, y quizá quien está mostrando más fatiga es el Partido Popular Europeo, ¿no? Quiero decir, los demás seguimos creyendo que tenemos que mantener la ambición porque los riesgos no se han eliminado. Es decir, estamos sufriendo el cambio climático ya, por lo tanto, mientras... Con muchas empresas también. Aquí en Euronews hablamos todos los días también con empresas que nos dicen no podemos más, estamos hasta aquí. Y también hay muchos polls que enseñan que hay gente también que ya no van a votar por los verdes el año que viene porque ya no quieren más, están más preocupados por su día a día, sus cosas, su salud, trabajo, la vivienda. A ver, Tamara. Es difícil encontrar ese equilibrio, yo creo, pero estoy con Carmen de que no lo podemos dejar porque el cambio climático lo estamos viendo día a día. Este año se está derritiendo el hielo, ha subido el nivel del mar, vemos la sequía, pero... Y aquí lo hemos hablado muchas veces en este programa, es difícil también exigirle siempre a las empresas que pongan en marcha cosas, medidas que llegan ya tarde, pero es que si no lo hacemos cada vez va a ser peor. Y un hombre que está de acuerdo con vosotros también es Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU. Ha sido muy claro durante muchos meses diciendo que por favor despierten y den un paso al frente. Está diciendo que estamos yendo al desastre con los ojos bien abiertos, pero se está cayendo en saco roto quizás su mensaje. Eso parece. Yo temo que el cortoplacismo electoral, político, nos juegue una mala pasada, de verdad. Espero que ese trabajo que se ha hecho tanto tiempo haya calado. También hay gente que está haciendo inversiones muy potentes para adaptarse y que también tampoco los podemos dejar tirados, ¿no? Hay gente que está tratando de ponerse al día porque está viendo la legislación que viene. Consciente. Claro, es cierto que si la presidenta de la Comisión hace estas declaraciones, si Macron, que es uno de los tótem europeos, va también por ahí, Alemania con la presión de los coches, que también está pidiendo rebajar un poco. Es cierto que estamos en un debate muy grande, volvemos a la guerra de Ucrania, nos ha hecho replantearnos muchas cosas, pero me parece... Ha sido quizás demasiado ambicioso.
No lo creo. Yo no lo creo, porque es urgente, ¿no? Y el cambio climático ya no es una cuestión solo de los polos, que digamos, yo no he estado nunca en los polos, ¿no? Que mucha gente puede percibir alejado de su vida. Es que el cambio climático está ya. Y que no hay agua en Cataluña, que no. Exacto, hay medidas ya para restricciones. Es un problema del día a día ya. Y en su casa y en Asturias, ¿qué dicen sus votantes? ¿Están disponibles a pagar más por sus productos por proteger la planeta, Bueno, la por cuestión ejemplo? es, como decía Carmen, la transición genera problemas en aquellas empresas que se tienen que ajustar, pero también generan nuevas oportunidades. Es decir, y también hay mucha actividad, muchas empresas, muchos empresarios, muchos trabajadores que están vinculando su futuro al Green Deal, ¿no? A la transición verde. Por lo tanto, es verdad que hay sectores a los que hay que apoyar, a los que hay que ayudar en la transición y seguramente más para que no se fatiguen, pero también debemos ver el espacio de crecimiento que acompaña esta estrategia. Y Jonas, un hombre que también defiende mucho este pacto verde, es el nuevo responsable del clima aquí en Bruselas, Wopke Hoekstra se llama. Y antes de partir hacia Dubái, es el comisario europeo, Euronews le preguntó si estaba de acuerdo con que había una sensación de fatiga climática entre la gente. Escuchen. Look, in my view, we truly need to do two things. En mi opinión, tenemos que hacer dos cosas. Una es continuar con nuestra ambición, no porque ninguno de nosotros lo quiera o porque yo diga que tenemos que hacerlo, sino simplemente porque es la realidad. Y el cambio climático llama a la puerta de todos. Dicho esto, es necesario que nos aseguremos de que existe una perspectiva para nuestros ciudadanos, una perspectiva para nuestras empresas, incluso si los puestos de trabajo son diferentes hoy de lo que solían ser en el pasado. Esa es nuestra obligación como políticos, asegurarnos de que nos enfrentamos a este tremendo problema y al mismo tiempo de que todos juntos podemos superar esta crisis. Las palabras de Wopke Hoekstra, un poco abstracta, ¿no? Quizás su respuesta, pero bueno. Pero a mí también me parece muy importante el que ha dicho, tenemos que convencer a los ciudadanos, también que los ciudadanos tengan plena conciencia del trabajo que se ha hecho, del que se está haciendo y de que ellos también lo tienen que reclamar. Antes de la pandemia teníamos los viernes por el clima, se llenaban las calles, los jóvenes tomaron una conciencia tremenda. Por eso no están todos esos. Pero, por ejemplo, este fin de semana volverán las marchas por el clima aquí a Bruselas y ya las organizaciones dicen que creen que no van a ser tan masivas, son conscientes. Pero creo que en realidad todo el mundo es consciente de que estamos en una urgencia. Tú vas por la calle y la gente, pues sí, es el cambio climático, pero falta el saber qué hacemos y, como decía Carmen, qué estamos también haciendo. Bueno, y esta semana el Comité de Medio Ambiente del Parlamento validaba el acuerdo del trílogo sobre la Ley de Conservación de la Naturaleza. Es decir, hay cierta fatiga, hay ciertas estrategias electorales de cara a las próximas europeas, a las próximas elecciones, pero hay una urgencia clara, hay un riesgo evidente, unos costes que ya son ciertos, ya no es un riesgo potencial, son costes ciertos que yo creo que todos los ciudadanos vemos en el día a día y la próxima legislatura. Bueno, la semana que viene volveremos a hablar del tema porque hablaremos sobre el COP, pero ya no tenemos más tiempo, pero la próxima semana, como he dicho, volveremos a este tema. Por el momento, muchísimas gracias a nuestro panel. Y gracias a vosotros por seguirnos. Hasta pronto. Hola, están viendo Bruselas Te Quiero, el programa de Euronews sobre la actualidad europea. Ahora quiero hablar de una nueva imagen que ha aparecido en vallas publicitarias y en periódicos por toda Europa. De Malta a Lituania, pasando por Italia y Cataluña, y escrita también en catalán, de hecho, con las palabras transición ecológica, democracia, etc. ¿Han visto esta campaña y qué opina? Por todos lados. Por todos lados, ¿en qué países? Yo lo he visto en España, lo he visto aquí y lo he visto en Italia. Y la verdad, la primera vez que lo vi fue en Madrid y dije, ¿de qué va? Porque estos ejemplos que estamos viendo ya tienen el desarrollo, pero en la primera era solo el You Are. Y ya está, y no tenías idea de qué. Claro, luego veías las fotos, afinabas, veías los paneles solares o veías que ella iba por un camino verde, pero sí, la verdad es que es masiva la campaña y quizá yo le echaría un poco en falta. O juegas a la sorpresa o eres muy didáctico y lo explicas
explicas muy claramente, pero yo no termino de tener muy claro para qué. Los valores parecen que son muy plausibles. Yo solo la he visto aquí porque no he salido mucho de Bruselas y ha sido después cuando me he enterado de que estaba también en otros países. Por una parte lo veo positivo porque así a veces cuando sales de Bruselas la gente no tiene esta conexión con las instituciones europeas y así se ve, pero es cierto, igual que opina Carmen, que te quedas un poco que fuera de contexto, que no lo acabas de entender mucho. Igual es la idea, ¿no? Vamos, yo recuerdo cuando se empezó a distribuir las vacunas contra la COVID, se distribuían en los países, ¿no? Los primeros aviones con las vacunas que llegaban a París o a Madrid o a Roma, y se bajaban de los aviones unas cargas y llevaban todas una bandera. Y no era la bandera europea, era la bandera de los países. Entonces, aquello a mí me sorprendió mucho, que el esfuerzo que hizo la Unión Europea en términos financieros, en términos de distribución. Es decir, yo creo que fue un éxito que la Comisión se metiera en esa aventura, que por cierto no era muy claro al principio y que bordeaba los tratados, podríamos decir. Y después no hubo ninguna percepción ciudadana de que había habido un esfuerzo europeo. Esta campaña, pues yo creo que está bien, hay que hacer campañas. Es verdad que cuesta entender, o al menos a mí me cuesta entender. Pero en fin, las personas que hacen marketing y campañas, pues saben mucho más que yo sobre esto. Bueno, y queremos también saber cuál es su objetivo y el coste también detrás de esta campaña. Así que nos pusimos en contacto con la Comisión Europea para ver. Y no han querido hablar ante nuestras cámaras, pero finalmente nos enviaron una declaración escrita para decir que la idea es concienciar sobre la transición verde. Y dijeron también que sale en muchísimos periódicos por toda Europa. Y la costa era 37,6 millones de euros. Estábamos con el debate justo antes. Si no queremos dejar el bocado de lo verde, si no lo queremos abandonar, pues sí, la apuesta está bien. Si es concienciar a los ciudadanos y llevarlos a todos los gobiernos y recordarles que tenemos que estar en esa. Lo que pasa que es muy fácil decir, mira, se gastan los burócratas de Bruselas el dinero en esto. Por eso igual pensamos que fuera un poquito más inteligente o más clara quizá, ¿no? Sí. O más impactante ahora que estamos en este punto del segundo, o de atraer a gente joven, pero como inversión a mí me parece necesaria. El desconocimiento de siempre. ¿Está de acuerdo? Sí, muy de acuerdo. O sea, me hubiera gustado que, como decía antes, durante la distribución de las vacunas hubiera habido una clara identificación con la Unión o por ejemplo... ¿Poner la cara, por ejemplo, de Ursula von der Leyen? No, dejar la bandera. Pero por ejemplo, a la gente le gusta verla. Los sistemas de desempleo en toda Europa recibieron mucho dinero para los programas como los ERTES en España, que las personas mantenían el salario en su casa sin trabajar, y allá hubo más de 100.000 millones de euros de la Unión que ayudaron a los estados a financiar los ERTES. Y en mi trabajo en Asturias, cuando me reúno con asociaciones, en este caso con trabajadores o con sindicatos, personas que han pasado por esos ERTES, por supuesto nadie sabe que ha habido financiación. Y eso sí que es publicidad gratuita, porque es trabajo bien hecho, la mejor, sin duda. Claro. Los de las vacunas es que me parece el mejor. Quizás repensar y aprovechar esas oportunidades. Las tienes, es trabajo hecho. Pues nada, me temo que nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias a nuestros invitados esta semana, Jonas Fernández, Tamara Atienzar y Carmen Gengel, por estar aquí con nosotros. Y gracias a ustedes por vernos, como siempre. Si tienen comentarios sobre el programa, nuestra dirección de correo electrónico es bruselas.tequiero@euronews.com. También pueden encontrarnos en redes sociales. Nos vemos muy pronto aquí en Euronews.